Bienvenidos sean todos a este nuevo video tutorial de Orbizar. El día de hoy estaremos revisando cómo utilizar Jupyter Notebooks dentro de lo que es la instalación estándar de Anaconda. Si aún no saben o tienen dudas de cómo hacer este procedimiento, por aquí les dejamos el link en la descripción para que ustedes puedan acceder y revisar el video tutorial correspondiente. Pero antes de continuar me gustaría sugerirles que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales de nuestro canal están subidos a nuestra página de GitHub. Ahora sí, vamos a empezar. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Vamos a ver. Y para ello lo primero que voy a hacer es crear un Markdown, porque lo que tengo que hacer es definir un encabezado. Vamos a poner paso 2. Vamos a chequear los elementos de una lista y le damos Enter. Ahora, si yo quiero editar una lista o una línea de Markdown, lo único que debo hacer es hacer doble clic y regresará al estado de edición que teníamos anteriormente. Ahora sí, voy a escribir la descripción de lo que vamos a hacer y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar una lista iterativamente. Si un elemento es un número par, entonces se agregará a una, y aquí voy a insertar la siguiente instrucción. En vez de utilizar dos asteriscos, únicamente voy a insertar un asterisco y vamos a ver qué es lo que pasa. Lista de números pares, y cierro con un asterisco. Nótese que este conjunto de letras de alguna manera se convirtió en una letra cursiva. Esto es lo que produce el uso del asterisco. Ahora vamos a ver, caso contrario, se agregará, aquí está mal, agregará a una lista, y aquí nuevamente asterisco, de números impares, y cerramos. Y con eso ya estamos. Nótese que cuando ejecutamos estas dos variables, la lista de números impares y la lista de números pares, se convierten en texto cursivo. Ahora sí, en la siguiente línea lo que voy a hacer es texto de Python, entonces no le voy a cambiar el tipo y voy a comenzar a desarrollar. Voy a nuevamente crear una función que se llame chequear elementos. Y aquí le voy a poner una lista como argumento. Ahora voy a crear dos listas, una lista pares que sea vacía y una lista impares que también sea vacía. Y aquí voy a hacer el proceso iterativo. Entonces for elemento in la lista, que es la que paso como argumento. Voy a primero utilizar una variable auxiliar. Voy a calcular si es que el elemento de esa lista es un número par. Para eso utilizo la función que habíamos definido anteriormente. Y aquí le voy a pasar el elemento. Entonces, si este elemento auxiliar es verdadero, es decir, si es que el número es par, entonces la lista de pares se debe agregar. A la lista de pares se le debe agregar el elemento. Caso contrario, a la lista de impares se le debe agregar el elemento. Y ya está. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta función. Vamos a retornar la lista de pares y la lista de impares. Y con esto ya está. Vamos a dar Shift Enter y así creamos la función. Nos falta crear otro título aquí porque vamos a testear esta función. Y vamos a llamar este título testeando función chequear elementos. Y con eso ya está. Damos Shift Enter y vamos ahora sí a testear esta función. ¿Cómo la vamos a testear? Pues vamos a llamar a la función chequear elementos y le vamos a pasar una lista. Una lista en Python se construye utilizando los corchetes. Entonces aquí voy a pasarle varios valores. Voy a pasar 14, 15, 21, 8, 9, 17. Valores cualquiera, solamente estamos testeando que funciona. Y le damos Shift Enter. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que nos arroja. El primer elemento que nos debe devolver es la lista de pares. Vemos que todos los números que estén en este sector de aquí son valores pares.
entonces quiere decir que esa parte sí la estás ejecutando bien. El segundo elemento son la lista de valores impares. Vamos a ver la lista que tenemos aquí, nos devuelve todos valores impares. Eso quiere decir que esta parte también está funcionando bien. Ahora hay que considerar cuántos elementos tenemos. Tenemos 6 en total y nosotros también le hemos pasado 6. Esto quiere decir que hemos logrado chequear todos los valores de una lista y los hemos clasificado por pares e impares. Ahora con la siguiente parte, el paso 3, por ello debemos crear un markdown y le vamos a llamar paso 3. Paso 3. Revisar muchas listas. Vamos a revisar ahora muchas listas, que es el siguiente procedimiento. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir. Vamos a utilizar una función con argumentos. Vamos a escribir la palabra en negrita, arbitrarios, para entregar muchas listas como argumentos de la misma, y luego revisaremos cada una de las listas con la función chequear elementos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces Shift Enter y ya está. Vamos a crear la función para hacer este procedimiento. Para ello creamos def y vamos a escribir revisar listas. ¿Y qué es lo que quiere decir argumentos arbitrarios? Es decir, esto quiere decir que yo voy a pasar un argumento, en este caso se va a llamar listas, pero antes de ese argumento voy a escribir un asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pase los argumentos, voy a escribir acá abajo un ejemplo. Cuando yo pase los argumentos, únicamente tengo que hacer lo siguiente. Vamos a llamar lista A, lista B, lista C y listas infinitas. Yo no necesito definir la longitud de los argumentos, únicamente voy a definir el asterisco que tiene ahí, y eso va a asumir de que yo voy a pasar muchos elementos sin conocer cuántos voy a hacerlo, y eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta estructura para poder hacer el proceso iterativo de chequear las listas. Nuevamente voy a crear dos variables que se llaman la lista de pares y la lista de impares, que van a ser dos listas vacías. Es decir, casi como lo que habíamos hecho en la parte de arriba, pero ahora estos dos elementos le pertenecen a esta función. Ahora vamos a ver cómo hacemos el proceso iterativo. Vamos a ver, para lista, en las listas, es decir, para cada lista que yo pase como argumento, lo que voy a hacer es crear una lista auxiliar de números pares y una lista auxiliar de números impares. Y a esto le voy a llamar a la función chequear elementos y le voy a pasar la lista. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, a la lista de pares de esta función le voy a extender lo que yo recibo de la función anterior. Y lo mismo voy a hacer con la lista de impares. Lo que voy a hacer es extender y pasarle a la lista que yo calculé en la parte anterior. Y ya está. Retornaré, al igual que en el ejercicio anterior, la lista de pares y la lista de impares. Y con eso ya está. Shift Enter para ejecutar y nuevamente un Markdown para señalar de que aquí vamos a estar testeando la función revisar listas. Y con esto ya tenemos y podemos darle Enter y vamos a crear un nuevo elemento. Ahora aquí yo necesito pasarle al menos dos listas para poder decir que nuestra función está funcionando bien. Entonces lo que voy a hacer es revisar listas. Voy a pasarle números aleatorios 55, 89, 74, 70. Esta va a ser la lista 1. Ahora voy a pasar la lista 2. Será 65, 43, 78 y 32. Y le damos Enter. Y vamos a ver, he pasado dos listas y me ha devuelto dos listas de la misma manera. La lista de la izquierda contiene números pares y la lista de la derecha contiene números impares. Eso quiere decir que todo el procedimiento está bien desarrollado. Ahora ya hemos hecho un pequeño test, pero necesitamos testear de manera más profunda. Vamos ahora a ejecutar el último paso, que es el paso de testear.
Y para ello voy a crear un rótulo. Pero este rótulo va a ser diferente, ya no va a ser el mismo tipo de rótulo que usamos al inicio. Ahora lo que voy a hacer es crear un rótulo con color. Pero para crear un rótulo con color necesito utilizar otro tipo de nomenclatura HTML. Y para ello lo que voy a hacer es abrir una instrucción con el signo de menor que. Y aquí le voy a escribir H3 porque necesito que sea de nivel 3, recuerden. Este es de nivel 1, este es de nivel 2 y este de aquí es de nivel 3. Como yo estoy aquí en el paso 4, quiero que sea de nivel 3. Voy a escribir style igual y voy a abrir comillas, voy a escribir color y orange. Y ya está. Voy a escribir así, voy a poner punto y coma aquí porque es una instrucción de HTML. Cierro comillas y cierro en este caso la instrucción del estilo con el elemento mayor que. Y aquí voy a escribir el texto que quiero. Será paso 4, testear. Y aquí nuevamente tengo que concluir la instrucción utilizando la siguiente nomenclatura. Listo, eso es lo que voy a hacer. Ahora, yo también quiero crear un texto de nivel 4, es decir, uno que se parezca al de aquí, pero también lo voy a hacer con color. ¿Cómo voy a hacer esto? Fácil, voy a copiar la lista que está arriba, la instrucción que está arriba, pego, aquí le cambio a 4 y acá también le cambio a 4. Aquí le voy a cambiar el título. Ahora el título va a ser creando listas aleatorias. Y aquí le voy a poner el color rojo. Y eso es todo lo que debo cambiar. Voy a darle Shift Enter y ahora vamos a tener como resultado elementos que se parecen a los que teníamos anteriormente, pero van a tener un color diferente, lo cual hace mucho más entretenido la presentación de este Jupyter Notebook. Ahora, yo lo que voy a hacer aquí es importar una librería. La librería se llama la librería random porque voy a crear listas aleatorias. Voy a importar en este paso, no voy a hacer nada más que esto. Doy Shift Enter y ya está. Ahora voy a crear otra función que se llame definición de crear lista aleatoria. Y aquí lo que le voy a pasar es un número de elementos. Ya les voy a explicar para qué importe esta librería. Lo voy a hacer cuando comience a utilizarlo. Aquí lo que debo hacer es retornar una lista que cree un valor randómico entero, es decir, randint. Aquí es donde utilizo esta variable de aquí, que vaya de 0 a 100 para todos los elementos que se encuentren en el rango del número de elementos, que es la variable que yo le paso a esta función, es decir, esta variable de aquí. Esto que acabo de hacer es una programación descriptiva que es propia de Python y que es muy útil muchas veces, así que les recomiendo que la revisen por si tienen dudas. Eso es todo lo que voy a hacer aquí. Voy a darle Shift Enter para crear la función y aquí lo que voy a hacer como siguiente paso es crear 4 variables. Estas 4 variables tendrán 4, 6, 9 y 3 como valores correspondientemente. Lo siguiente será ahora crear una lista A que será igual a una lista aleatoria creada con esta función a la que le voy a pasar la variable A como elemento, es decir, me va a crear una lista de 4 elementos. Voy a hacer prácticamente lo mismo, pero voy a cambiar obviamente los nombres, en este caso va a ser B, C y D, y los números de elementos sería B, C y D. Y con eso ya está. Creamos las listas, pero todavía no las podemos mostrar. ¿Por qué? Porque no he impreso esta información. Entonces para yo hacer esto, lo que debo hacer es imprimir lista A, lista B, lista C y lista D. Y le damos Enter. Ahora sí. La primera lista, como esperábamos, contiene 4 elementos. La segunda deberá contener 6. La tercera lista deberá contener 9 elementos. Y la cuarta lista deberá contener únicamente 3 elementos. Esto es lo que hemos creado con esta función. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar a revisar estas listas y poderlas dividir y poder dividir sus valores en números en pares y números impares. Antes de eso, lo que voy a hacer es escribir otro texto aquí. También lo voy a hacer en rojo, así que únicamente voy a copiar este encabezado que tengo aquí. Y lo que voy a hacer es escribir testeando función revisar. Testeando, vamos a testear la función que teníamos aquí, revisar listas. Es la función que vamos a revisar y con eso ya está.
testeando función revisar listas. Y ahora lo que debo hacer es crear una variable que se llame lista pares, otra variable que se llame lista impares, y voy a llamar a la función revisar listas, y lo que voy a hacer es pasar los valores de sería lista A, lista B, lista C y lista D. Y voy a ejecutar esto, pero si yo ejecuto, como pasó en el caso anterior, no voy a mostrar nada, por lo que yo debo apelar a eso e imprimir lo que son la lista de pares y la lista de impares. Y aquí le voy a dar enter. Y aquí vamos a ver que la primera lista, que se supone que tiene los números pares, realmente contiene los números que son únicamente divisibles para 2, mientras que la lista que se encuentra a la derecha contiene los números que no son divisibles para 2, es decir, los números impares. Y ya está, con esto hemos concluido nuestro pequeño proyecto para demostrar cómo utilizar Jupyter Notebook y de paso ver cómo se puede integrar tanto los comandos de Python como los comandos de Markdown. Ahora lo último que nos falta es crear una conclusión, y para crear una conclusión voy a utilizar un encabezado de tipo 2. Voy a escribir conclusiones. Ahora lo único que me faltó hacer en este video tutorial es crear una lista, pero ya no con números, sino con bullets o con viñetas. Entonces, para crear una viñeta aquí vamos a utilizar el asterisco. Presionamos asterisco, le damos un espacio y escribimos el texto que querramos. En este caso voy a decir que el código en Jupyter Notebook se visualiza inmediatamente y con mucha facilidad. Esa va a ser una de mis conclusiones. La segunda conclusión voy a hacer que te puede apoyar con explicación de imágenes como texto Markdown. ¿Sí? Y nuevamente Shift Enter y ya está. Cuando yo doy Shift Enter, los asteriscos se convierten en viñetas, dándonos este aspecto que tenemos aquí, que es muy común usarlo para cuando se crean reportes. Y ya está, eso es todo lo que teníamos que revisar en este pequeño video tutorial de Jupyter Notebook. Si tienen dudas de cómo hacer o de cómo implementar muchas de las cosas, pues no se olviden de escribirnos en los comentarios. Y siempre que tengan dudas de cómo utilizar los accesos directos, pueden revisar ya sea los elementos que tenemos aquí, o también pueden escribir directamente en este teclado que tenemos aquí, el cual nos desplegará todos los accesos directos y todas las opciones que podemos realizar con Jupyter Notebook. Así que yo les invito a que exploren el programa, se diviertan y nunca dejen de aprender. Nos vemos en la siguiente.